Sal said you're like a prodigy on the phone, but he didn't mention you're such a piece. Esta vez me interesa poner en juego el arsenal crítico del psicoanálisis salvaje para intentar una interpretación panorámica del fenómeno sociocultural de la biplemanía. Repetir no es volver al mismo lugar. Repetir es abrir el tiempo, fracturar el sentido, desposeerse del yo que cree haber entendido. En mi caso, repetir el psicoanálisis de la beatlemanía no es nostalgia ni obsesión, es necesidad crítica. La beatlemanía no se agota en el recuerdo ni en el archivo. Se repite porque algo no se ha dicho, porque algo insiste. Maurice Blanchot en el diálogo inconcluso lo sabía. La repetición no afirma, desestabiliza, no confirma, interroga, no cierra, abre. Cuando Paul McCartney cortó la línea I don't want to lose you, yo no quiero perderte, del demo de John Lennon en Now and Then, la canción que este año ganó el Grammy, no solo editó la canción, reconfiguró el duelo, desplazó el amor hacia la despedida, transformó la intimidad en epílogo colectivo. Ese gesto editorial es también una forma de repetición. No se repite lo que fue, se repite lo que falta. Mi psicoanálisis salvaje de la bitlemanía no busca entender a los Beatles, sino entender por qué sigo yo sin entender, por qué el corte de Paul me duele, borró el amor por Yoko y se inventó un amor por él. ¿Por qué la repetición no me libera, sino que me expone? Repetir es volver a escuchar lo que no se dijo. Es aceptar que el diálogo está inconcluso, que la bitlemanía no fue un fenómeno, sino una estructura de deseo, que el fan no es solo un consumidor, sino también un sujeto dividido por el orden simbólico patriarcal. Repetir es no cerrar, es no curar, es no concluir, es sostener el diálogo abierto entre Lennon y McCartney, entre el yo y su síntoma, entre el cuerpo y su música. Repetir el psicoanálisis de la beatlemanía es reabrir la herida simbólica que la música dejó, no para sanar, sino para escuchar de nuevo lo que no se quiso oír. Porque en la repetición, como diría Blanchot, el lenguaje se vuelve espera, desvío, apertura. Y ahí, justo ahí, la beatlemanía sigue siendo infinita. El estudio de los Beatles a través de Freud, Lacan, Cristevin y compañía, no creo que sea un ejercicio académico estéril, ni un juego inicuo de salón.
Es la fundación de una mirada crítica que me permite trascender la superficie del fenómeno de masas de los Beatles, las canciones, la celebridad, la tendencia de sus acciones y declaraciones, y llegar a la maquinaria psíquica que lo consume y demanda su producción. La praxis salvaje del psicoanálisis en este contexto es su aplicación como herramienta de resistencia y autoconocimiento en la sociedad del espectáculo. Si no es posible salir de verdad de esta sociedad de imágenes de las imágenes, si es posible criticarla y agrietarla desde adentro. El discurso psicoanalítico no, a mí me ofrece herramientas para desmontar la máquina social de los Beatles como orden simbólico falocéntrico. Vivir desde México y como adolescente, el momento histórico de la bitlemanía me mostró la génesis del fervor masivo. Los autores con que trabajo este análisis me permiten descodificar la propaganda, el marketing y la política. Sigmund Freud me aporta la desconfianza ante la masa consumista del espectáculo. Estudiar a Freud me interesa porque me enseña a ver la obediencia emocional de la masa organizada detrás de cada fandom, partido político o corporación de culto. Mi praxis del psicoanálisis freudiano es salvaje porque nunca me he psicoanalizado en un diván. Cuando observo un movimiento de masas, ya sea político o la compra histérica de un producto, por medio de Freud no veo emoción, sino el ideal del yo transferido. Me pregunto entonces, ¿qué falta proyectan los fanáticos sobre el líder, la banda o la marca? ¿Qué sacrificio libidinal hacen para sentir la pertenencia? Freud, entonces, me convierte en un escéptico profesional ante la promesa de felicidad colectiva del mito de los Beatles. Carl Gustav Jung me aporta el mapa de los mitos del consumo. Jung me interesa porque me ofrece un mapa de las narrativas profundas y atemporales que usa el espectáculo para producir y vender mercancías. Desde mi praxis salvaje he aprendido a ver en cada nuevo ídolo o tendencia, desde el héroe en el cine hasta el producto ecológico, un arquetipo: el inocente, el rebelde, el sabio. Con ello entiendo que la cultura no crea historias nuevas, sino que simplemente reorganiza mitos antiguos. Esto nos inmuniza contra la novedad superficial y nos da la capacidad de predecir la trayectoria emocional de una tendencia. Con Jacques Lacan y Julia Kristeva me he hecho de herramientas para entender el deseo imposible. Me aportan los bisturíes que atraviesan el lenguaje y el sentido para encontrar la esencia del deseo y la angustia
en la cultura contemporánea. Lacan es crucial porque me explica la estructura del consumo compulsivo, por qué nada de lo que se desea nos satisface completamente. Este es un principio fundamental del capitalismo, la insatisfacción permanente, el fetichismo de la mercancía, que es más bonita con envoltura que sin ella. Desde mi praxis salvaje, entiendo el objet petit a, pequeño objeto a, o sea, la causa del deseo, que me permite entender que el deseo es inherentemente insatisfacción y carencia. Los bienes de consumo, los discos de los Beatles, el último iPhone, no son más que objetos efímeros que prometen llenar la falta constitutiva del sujeto, lo que le castró el nombre del padre, la brutal herida de la castración simbólica. Al saber que el deseo es el deseo del otro, lo que el sistema nos dice que debemos desear, puedo descolocarme de la cadena de consumo y preguntarme qué quiero yo más allá de lo que la mirada social me exige que quiera. En este punto es donde Julia Kristeva nos descifra el poder de la ruptura y la emoción. Kristeva nos devuelve el poder de la emoción cruda como cuerpo, algo que la cultura hiperracionalizada intenta negar. Desde mi praxis salvaje con Kristeva, aprendo sobre lo abominable, lo abyecto, un saber que me permite valorar las expresiones que la sociedad etiqueta como desordenadas o irracionales, el arte vanguardista, el grito político, la histeria. Esto nos da permiso para explorar el registro semiótico, el ritmo, la pulsión, como una fuerza subversiva que puede romper el control sofocante del lenguaje y la ley. El registro simbólico de lo falocéntrico se cubre por una nube gris. Así, el registro semiótico es una herramienta para legitimar la intensidad de nuestra propia respuesta emocional ante el mundo. Las herramientas para el análisis del desarrollo del ser me las dan Donald Woods Winnicott, y Parveen Adams. Ellos son dos autores que me ayudan a entender mi propia identidad, sus relaciones y el juego de la diferencia. Winnicott desde la autenticidad y las relaciones, porque Winnicott nos da el marco para evaluar la calidad de las interacciones humanas y su propio sentido del ser verdadero. Para mi praxis salvaje, el concepto de espacio potencial me ha enseñado que la creatividad, el juego y las relaciones significativas siempre ocurren en un territorio intermedio entre la realidad externa y su fantasía interna. Evaluar nuestras relaciones personales, laborales, sexuales, bajo la óptica de si nos permiten un juego auténtico o si nos obligan a usar un falso yo mismo, una máscara social rígida, es la clave para vivir con mayor salud psíquica. De Parveen Adams tomo el concepto de deseo en el conflicto de género. Ella me permite entender cómo el deseo
es moldeado y distorsionado por el marco cultural y de género. Al centrarme en la diferencia sexual, Adams me proporciona un lente esencial para analizar las representaciones mediáticas y las dinámicas de poder en sus propias relaciones. ¿Cómo negocia cada uno su deseo frente a las expectativas de género? Esto nos permite ver el deseo como un campo de batalla cultural entre nudos apretados masculinos y nudos flojos femeninos. Y esto nos da la conciencia para que nuestra próxima expresión de la sexualidad sea un acto de liberación consciente de esas dos formas de nudos y no una mera repetición de guiones sociales. El estudio de estos autores es mi kit de supervivencia intelectual. Me interesa su pensamiento psicoanalítico porque transforma el mundo de un conjunto de hechos a ser un conjunto de síntomas. Me dan la capacidad de dejar de ser un objeto pasivo del espectáculo y me convierten en un sujeto activo que puede leer las claves profundas del deseo, la sumisión y la rebelión, tanto en la masa histérica como en el silencio de mi propio yo. Hagamos ahora un nuevo análisis psicoanalítico de la bitlemanía. La bitlemanía, que se dio entre 1963 y 1966, no fue un mero fenómeno musical, fue un síntoma colectivo, una convulsión de histeria, adoración y consumo masivo que estalló en la encrucijada de la televisión global y la crisis de la identidad adolescente de la posguerra. La intensidad uniforme del grito, la coreografía del desmayo y el fervor dirigido hacia esos cuatro rostros pulcros de Liverpool ofrecen a la crítica psicoanalítica una radiografía brutal de la psique moderna. Para Sigmund Freud, el fenómeno de la histeria colectiva de masas es una estructura casi militar. Se construye una masa artificial unida por lazos de identificación tan poderosos como el enamoramiento. Son lazos flojos de amor y son lazos apretados de odio. Se vive de modo inconsciente bajo la tiranía del ideal del yo. Los Beatles no eran ídolos, eran el ideal del yo transferido y sustituido por cada una de las jóvenes que los admiraban. La energía libidinal reunida que debía circular hacia los padres o los futuros compañeros de esas muchachas se proyectaba ahora sobre esa figura pública compartida. El resultado no era una simple admiración, sino una obediencia emocional que liberaba al afán de la carga de su propia individualidad. Es una fusión horizontal entre el ídolo y el fanático, porque el verdadero poder no estaba solo en la banda, sino en la identificación horizontal
entre las fanáticas. Gritar era la liturgia. El éxtasis compartido era la prueba de pertenencia. La bitlemanía se convirtió en el único espacio donde los impulsos eróticos y la agresión adolescente podían ser descargados de forma explosiva sin ser castigados por el superyo victoriano. La histeria, los desmayos, el llanto incontrolable, se puede leer con Freud como una conversión corporal. La energía sexual adolescente, atrapada en el cuerpo sin canales de expresión legítimos, se manifestaba como un cortocircuito físico, un escape en el contexto seguro, pero caótico, del espectáculo. Ahora bien, desde la perspectiva abierta por Carl Gustav Jung, encontramos en el inconsciente colectivo de la masa histérica el mito en la generación del cambio. Jung desplaza la mirada de la neurosis personal al inconsciente colectivo. La banda era un vehículo, no el destino. Los Beatles encarnaron en la masa histérica el arquetipo del joven eterno, puer eternus, la promesa de la juventud inmortal, la renovación perpetua y la rebeldía sin culpa. Este arquetipo resonó con una generación que tras la guerra buscaba una ruptura radical con la sombra y la rigidez de sus mayores. La biplemanía, vista así, no fue una moda, sino un símbolo cultural cargado de energía psíquica colectiva. Al proyectar su necesidad de cambio y trascendencia en la banda, las masas adolescentes catalizaron la metamorfosis social de la década de 1960. Pasar del fin de la Segunda Guerra Mundial a la idea de que ya no va a haber nunca otra guerra mundial. El fenómeno era el preludio del caos que la juventud estaba a punto de desatar. Jacques Lacan nos obliga a enfrentar la bitlemanía como la manifestación más pura de la estructura del deseo humano, lo que nos falta. El espejo de la falta, objet petit a, en español pequeño objeto a. Los Beatles funcionaban de modo preciso y certero como tal objeto A minúscula, lo que arranca el deseo, lo que lo echa a andar. No es el objeto real del deseo, es su gasolina, es el hombre con el que las muchachas soñaban que se iban a casar. Y el homosexual decente con el que los muchachos nos liberábamos de ser homosexuales. El objeto causa que lo articula todo para que yo haga lo que quiera. Eran, por eso, inalcanzables, perfectos. Por lo tanto, porque representaban de forma brillante la falta constitutiva del sujeto, un agujero oscuro y negro. El grito y la histeria eran la expresión sonora de la castración simbólica, el oscuro agujero del deseo, siempre insatisfecho, siempre fracasado. Además, el escenario de la bitlemanía era un teatro de la mirada, le regard, que hace que se continúe la fase del espejo. Las jóvenes no solo querían ver a la banda, sino que también desesperadamente querían ser vistas por ellos.
el tumulto, la intensidad del esfuerzo por tocarles o acercarse, era un intento patético y heroico por interpelar el campo visual del ideal, para ser reconocido como sujeto individual y salir de la indistinción de la masa en ese instante fugaz. Mírame, John, yo soy Salvador. D.W. Winnicott ofrece una mirada más tierna sobre el asunto, pero no menos profunda. Nos habla sobre la función de la biplemanía en la crisis adolescente, el paso de la niñez a la juventud que quiere ser madura. La banda y su corpus cultural funcionaron como un objeto transicional a escala masiva. Estos ídolos eran un territorio de ilusión necesaria que permitía a la persona adolescente hacer la transición de la total dependencia materna a la independencia adulta. Era una dependencia sustituta, pero libre, un espacio potencial seguro donde se podían experimentar emociones intensas sin riesgo, el espacio potencial de la separación asumida. Todo está pasando en el disco. El caos y el descontrol en los conciertos eran paradójicamente una expresión de salud. La agresión, el empuje para verlos, el intento de usar a la banda era la energía vital necesaria para que la persona adolescente se separara de la familia y encontrara su verdadero self o yo mismo en la afiliación a una cultura exterior al orden patriarcal. Julia Kristeva nos obliga a oír la histeria de la biplemanía como un grito de ruptura. Es el desorden abominable, abyecto, los gritos, las lágrimas, el vómito emocional y la pérdida de control en la masa. Todo eso es manifestación de lo abominable, lo abyecto, lo que no queremos tener y lo tenemos. Es la subversión de todo lo que la cultura burguesa, el orden limpio paterno, había intentado reprimir y ocultar. La sexualidad desenfrenada, el caos corporal, las drogas. La juventud se regocijaba en esa suciedad emocional que espantaba a sus padres. Una auténtica revolución semiótica. La música pop, con su pulso rítmico, se asienta en el registro semiótico, el reino del cuerpo, el ritmo prelingüístico. El fenómeno Beatle fue una revolución semiótica donde el cuerpo de las fanáticas, el grito gutural, desafiaba y desestabilizaba el registro simbólico de la ley, la gramática y el padre, imponiendo la intensidad del ritmo y el afecto. Con Parveen Adams vemos la negociación del deseo femenino. Adams nos permite poner el foco del análisis en la diferencia sexual específica, analizando cómo la biplemanía fue un catalizador para favorecer la identidad sexual femenina en los dos sexos y en todos los géneros que quieran. Los Beatles generaron identidad femenina, una mediación del deseo. Los Beatles ofrecieron a los jóvenes un objeto de deseo idealizado, seguro y masivo. Esto permitió un experimento crucial, la exploración del deseo sexual incipiente en un espectáculo colectivo, bajo la
máscara de fanatismo sin la inmediata presión de una relación real. Era el deseo en el ámbito de lo público y por primera vez ese deseo fue controlado por ellas, las personas realmente de sexo femenino. Ellas eran las que más les pagaban a los Beatles para ser los Beatles. El poder de la androginia limpia, el look inicial de la banda, el pelo largo, los trajes limpios, diluía la brutalidad fálica de figuras como Elvis Presley. Dentro de la bragueta de los Beatles hay un camafeo francés. Dentro de la bragueta de Elvis Presley hay una víbora criminal, la boa. Esta imagen ligeramente andrógina de los Beatles permitió una doble estrategia. Identificación. Ellas podían ser un poco como ellos, rebeldes, pero inofensivas. Y atracción, el deseo sin el terror de la testosterona adulta. Fue una jugada magistral para negociar la feminidad emergente frente a la sumisión tradicional. ¿Cómo puede ser entendido hoy día el legado psíquico de la bitlemanía? La bitlemanía fue la prueba de fuego de la sociedad del espectáculo. Un momento en que la falta radical del sujeto padre que nos reveló Lacan y la energía reprimida por ese coraje que nos reveló Freud encontraron su descarga a través de un símbolo arquetípico femenino, lo que nos dejó entender Jung. El legado de los Beatles no está solo en las melodías, sino en la apertura de la psique pública al grito y al deseo adolescente como fuerzas culturales legítimas e imparables. Una experiencia emancipadora que hoy día se extiende por buena parte del mundo a través del vandalismo aún constante y vigente del graffiti hip hop, por ejemplo. Los Beatles y sus pares, constelación de espejos y disonancias entre 1963 y 1970. Los Beatles no fueron una isla, fueron el epicentro, pero también fueron un reflejo de todo. Entre 1963 y 1970, su trayectoria se entrelazó con figuras que disputaban el sonido, el símbolo y el cuerpo desde otras situaciones. Los Rolling Stones, Bob Dylan, The Beach Boys, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Frank Zappa, The Who, The Doors, Pink Floyd, Velvet Underground y Led Zeppelin, por ejemplo. Sin dejar de ser un buen negocio capitalista, cada uno de estos grupos y solistas, desde su estética, encarnó una forma de resistencia juvenil, una poética del exceso, una crítica al orden establecido. Los Beatles cantaban All You Need Is Love, pero los Stones respondían con simpatía por el diablo. Dylan les enseñó que la canción podía ser verso, herida,
profecía, poesía esencial. Brian Wilson desde California les mostró que la armonía también podía ser introspección mística, sin Dios ni religión. Jimi Hendrix convirtió la guitarra eléctrica en ritual chamánico. Janis Joplin desgarró el blues con voz femenina y cuerpo encarnado. The Who destruyó instrumentos como gesto de juventud rota. Pink Floyd comenzó a expandir el sonido como atmósfera crítica. No eran competencia, eran constelación. Cada uno orbitaba el espectáculo desde su propia disidencia. Los Beatles, con su tránsito del pop al psicodélico, del amor al desencanto, del Ed Sullivan Show al White Album, se volvieron espejo de la época, pero también fueron absorbidos por el espectáculo que ellos mismos ayudaron a construir. Desde México, desde Coyoacán, desde el siglo XXI, desde mis 73 años ya cumplidos, los leo a los Beatles como archivo, no como ídolos, sino como compañeros de ruta, válidos aún hoy. Ellos desde Liverpool, yo desde el margen, ellos desde la industria, yo desde la entraña, pero juntos en esta imagen, en esta escritura, en esta transmisión. Somos los Beatles y yo parte de lo mismo. Una coreografía del tiempo, una tragicomedia sonora, una genealogía de la resistencia. Los Beatles y sus pares no fueron solo músicos, fueron símbolos, fueron heridas que cantaban, fueron cuerpos que gritaban, fueron gestos que aún resuenan. Y yo, desde este ejercicio, los convoco no para rendirles homenaje, sino para interpelarlos, para decirles que el espectáculo no nos venció, que la memoria sigue viva, que la crítica aún respira. Entonces, Bob Dylan no fue solo influencia, fue detonante. Cuando los Beatles lo escucharon, algo cambió. La canción dejó de ser fórmula melódica y se convirtió en poema, en misterio, en revelación profética. Dylan les enseñó que el pop podía tener profundidad lírica, que el amor podía ser político, que la voz quebrada podía ser más poderosa que la armonía perfecta. Dylan no cantaba para gustar, cantaba para incomodar, para interpelar, para abrir grietas. Su voz nasal, su guitarra seca, su mirada de profeta desalineado, se volvieron espejo para Lennon y compañía. Norwegian Wood, Nowhere Man, Eleanor Rigby no existirían sin Bob Dylan. Si los Beatles eran luz, los Stones eran sombra. Si los Beatles cantaban Love Me Do, los Stones respondían con Paint It Black. Su música era más cruda, más sexual, más peligrosa. Mick Jagger no seducía como Paul McCartney, provocaba que lo quisieras encuerar. Keith Richards no tocaba la guitarra, la volvía demoníaca, la exorcizaba, la incendiaba.
y hacía el amor con ella. Brian Jones era en sí mismo toda una gran revuelta contracultural, un bohemio maldito. Los Stones no querían gustar, querían perturbar, querían encarnar el exceso, la desobediencia, el rito pagano del rock. Mientras que los Beatles se vestían de trajecito, los Stones se encueraban simbólicamente. Mientras que los Beatles buscaban la armonía, los Stones celebraban la disonancia. Jimi Hendrix no tocaba la guitarra, la invocaba y la transustanciaba. Cada solo suyo era un trance, cada distorsión herida profunda, cada presentación era todo un ritual. Su cuerpo mismo era instrumento, su voz era eco de ese instrumento, su estética era fire, fuego. Hendrix no quería ser estrella boba del rock, quería ser la constelación entera. Los Beatles lo admiraban, pero no podían seguirlo. Él estaba en otro plano, psicodelia sin fórmula, blues sin nostalgia, rock sin concesiones. Su música era cuerpo expandido, sonido encarnado, gesto de desobediencia. Janis Joplin no cantaba, se desgarraba. Su voz era grito, llanto, orgasmo, herida, abismo. Cada canción era confesión, cada verso era cuerpo, cada presentación era liberación. Janis no era ídolo, era símbolo de la feminidad rota, de la libertad encarnada a pesar de todo, del blues como grito. Los Beatles la respetaban mucho, pero tampoco podían contenerla. Ella no armonizaba, desbordaba, no componía, sangraba, no actuaba, vivía. Brian Wilson no competía con los Beatles, los interpelaba. El álbum Pet Sounds fue una respuesta estética a Rubber Soul. Su música era armonía pura, pero también melancolía sagrada. Era pop, pero también era introspección. Era el sol, pero también era el abismo. Los Beatles también lo admiraban mucho. Sgt. Pepper, dijeron, no existiría sin Pet Sounds. Pero mientras ellos se expandían hacia lo psicodélico, Wilson se hundía en lo emocional. Su música era paisaje interno, archivo afectivo, memoria sonora. Los Who tampoco cantaban, estallaban en resplandor ígneo, como celebró Eric Burdon, el de los animales. Su música era ruido ritual, su estética era destrucción performática. Pete Townsend rompía guitarras como gesto de desesperación generacional. Roger Daltrey gritaba como si el micrófono fuera látigo. Kid Moon, generalmente en estado ebrio, se comportaba como un demonio auténticamente luciferino. My Generation no era canción, era manifiesto de ruptura. Espero morir antes de volverme viejo. Los Beatles los observaban con distancia. Ellos, ya dije, eran la armonía. The Who eran fricción, pero ambos grupos compartían el impulso de transformar el escenario en campo de batalla simbólico.
Los de Pink Floyd no buscaban hits al principio, buscaban atmósferas musicales. Desde The Piper at the Gates of Dawn hasta Atom Heart Mother, su música era paisaje mental, arquitectura sonora, crítica al tiempo. Sid Barrett, antes de desvanecerse, fue el alquimista del delirio. Roger Waters, después, convirtió el sonido en alegoría política. Los Beatles abrieron la puerta a la psicodelia, pero Pink Floyd la convirtió en laberinto, donde los cuatro de Liverpool jugaban con colores, Floyd jugaba con las sombras. Donde los Beatles cantaban el amor, Floyd, Floyd cantaba el vacío de la locura. Como todo mundo sabe, Frank Zappa no era músico, era sátira encarnada. Su obra es crítica al consumismo, al espectáculo, a la industria. Mezclaba jazz, rock, música contemporánea y humor ácido. We're Only in It for the Money es parodia directa al Sargento Pimienta. Zappa no quería agradar y dar consuelo, quería incomodar. Los Beatles eran parte del sistema que Zappa desarmaba, pero también eran sus interlocutores. Él los leía también como yo, como síntomas, no como ídolos. Aunque llegó casi al final de la era Beatle, la banda Led Zeppelin no era solo rock, eran ritual eléctrico y pesado. Su música era sexualidad encarnada, mitología pagana, trance eléctrico. Otro demonismo. Jimmy Page tocaba como si invocara espíritus del más allá. Robert Plant cantaba como si canalizara dioses del más acá. Stairway to Heaven no es canción, es peregrinación. Los Beatles nunca llegaron a ese nivel de intensidad corporal. Zeppelin no armonizaba, poseía, no componía, invocaba. Velvet Underground no vendía discos, vendía fisuras y desgarros. Su música era minimalismo ruidoso, poesía urbana, sexualidad marginal. Lou Reed cantaba como si se confesara. John Cale tocaba como si se exorcizara. Andy Warhol los protegía como fetiche pop. Los Beatles eran espectáculo. Velvet Underground era subterráneo. Pero ambos grupos musicales transformaron el lenguaje musical. Así queda claro que entre 1963 y 1970, los Beatles no fueron un fenómeno aislado, fueron vértice de una inmensa constelación sonora, estética y simbólica que transformó el lenguaje sociocultural del siglo XX. Pero esa constelación no se limita entonces al espectáculo, es también archivo de resistencias, genealogía del exceso, coreografía del desencanto. Como ya dije, Bob Dylan les enseñó a escribir con la herida. Los Rolling Stones les mostraron el filo del deseo. Jimi Hendrix electrificó el cuerpo como trance. Janis Joplin convirtió la voz en desgarradura femenina. Los Beach Boys les respondieron con armonía introspectiva. Los Who
Estallaron la juventud como grito. Pink Floyd expandió el sonido como atmósfera crítica. Zappa ridiculizó el sistema que los contenía a todos. Led Zeppelin ritualizó la potencia y encendió para siempre la esperanza que da haber vivido en la desesperanza total. Así, Velvet Underground llega y estetiza la herida, y ahí están los pares del cuarteto de Liverpool. Cada figura fue un espejo, una disonancia, un contrapunto. Y yo, su cuate, el poeta Salvador Mendiola, desde Coyoacán, desde mis 73 años vividos, desde la entraña crítica, los convoco a los Beatles, no como ídolos, ya he dicho, sino como interlocutores. Esta acción directa telemática no es homenaje ni reguero de melancolía oficiosa, es interpelación, no es nostalgia, es archivo vivo, no es espectáculo, es disputa simbólica. No le hagas caso a tu abuelito, no le hagas caso a tu papá, mucho menos a tus tíos y a tus primos. Los Beatles nos sacan de la familia. Si vives en una familia de supuestos bitlemaníacos, huye de ahí, libérate. Sal a grafitear en las noches. Porque yo también canto todavía, yo también grito todavía, yo también escribo desde el margen, yo también hablo desde donde no llegan las redes sociales. Y en ese gesto, los Beatles y sus pares se convierten en toda una constelación crítica, ya lo he dicho, en un enorme paisaje emocional, en una cada vez más compleja red de resistencia contra el gran bostezo que nos impone el orden simbólico del nihilismo galopante, como tal del capitalismo financiero. Considero que ya la última emisión de esta acción empezó a encontrar el público correcto. Salí de la masa de más de 100 y estamos por debajo de 50. Como podrá entender cualquier persona que llegue escuchando y viendo hasta aquí, y yo no hablo para fanáticos de los Beatles, ni te cuento todo lo que dice la Wikipedia de cuando a Lennon se le ocurrió que iba a ser un calzón con tres piernas. No, yo estoy tratando de pensar en mis 73 años, en mi experiencia de catedrático universitario, pero sobre todo en mi gran vivencia de la contracultura. Espero con esto seguir convocando el diálogo que esto quiere provocar. No un viejito predicando a los Beatles, sino un muchacho de 73 años convocando más muchacheses para conversar la realidad. ¿Qué vamos a hacer para salir del agujero negro del populismo totalitario en México, por ejemplo? Así que con esa pregunta me despido. Gracias por su amable atención y continuaré dando lata por aquí.